Hola, un saludo para todos. Hoy vamos a empezar a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar paso a paso, artículo por artículo, lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Este Catecismo de la Iglesia Católica fue elaborado por petición del Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II en 1985. Él hizo la petición para que se uniera todo lo que se tenía y pudieran dar elaboración a un catecismo de la Iglesia Católica muy claro, preciso, que permita evangelizar a toda la Iglesia. Es muy importante entender que la Iglesia ha elaborado el catecismo para que todos nosotros podamos entender más lo que es ser católico y para que todos nosotros podamos llegar con más facilidad a entender las bases doctrinales de lo que es el catolicismo. Así, de esta manera nosotros podemos explicar por qué somos católicos y podemos entender el por qué somos católicos, basado en 4 partes importantes que el catecismo nos va a mostrar. Él está inspirado en la Biblia, en la misa, en los sacramentos, la tradición y enseñanzas de la Iglesia, así como en la vida de los santos. Y hay una cosa interesante. Utilizando esta tradición, él va a explicar en lo que cree la Iglesia, o sea que vamos a estudiar muy detalladamente lo que es el credo, en lo que celebra la Iglesia, o sea que vamos a explicar detalladamente todo lo que son los sacramentos y también lo que vive la Iglesia. Cuando hablamos de lo que vive la Iglesia, estamos hablando de los mandamientos y lo que reza la Iglesia. En el catecismo vamos a hablar detalladamente lo que significa cada una de las partes del Padre Nuestro. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar un camino muy especial y ojalá nos podamos divertir y podamos sentir y entender qué es la Iglesia Católica, qué es ser católico. Y hay que tener en cuenta una cosa, el Catecismo de la Iglesia Católica, el centro principal es la vida de Cristo. La vida de Cristo, Jesús Cristo nuestro Señor, es el centro del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar entonces esta pequeña travesía. Este Catecismo de la Iglesia Católica duró aproximadamente 6 años en su elaboración. El Papa Juan XXIII decide crear un comité de 12 obispos cardenales guiados por el cardenal Joseph Ratzinger. Ellos a su vez crearon una comisión de 6 obispos de diócesis a través de catequistas, hay muchos expertos en teología que fueron creando poco a poco con ayuda de todos los obispos de varias localidades y varias partes del mundo para ir sacando lo que es más concreto y especial de este nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que no vamos a poder olvidar porque es la sintonía total de todos los grandes doctores, catequetas e incluso teólogos de la Iglesia Católica para elaborar este pequeño libro que nos ayuda a instruirnos, a conocer más y a acercarnos cada vez más a la Iglesia Católica y a Jesús. No olvidemos que es el centro de él. Vamos a mirarlo. Vamos entonces a buscar en la Biblia Mateo 13, 52, cuando dice MT número 13, 52 significa Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 52. O sea, el número grande que aparece en la Biblia sería el capítulo y el número pequeño
es el versículo. Cuando aparece el versículo, o sea, aparece 14,13-20, digamos así, quiere decir que se lee del 14 al 20. En este caso solamente dice Mateo 13:52, que estamos hablando de que el catecismo tiene tanto cosas nuevas como cosas antiguas, y él se afirma en lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 52, que dice así: y añadió: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca su arca, cosas nuevas y cosas viejas. O sea que estamos autentificando que es muy importante lo que hay más lo que se está presentando o lo que ha de venir. Continuemos entonces. Continuamos la lectura del catecismo, que dice lo siguiente: pues la fe es siempre la misma y fuente siempre de luces nuevas. Para responder a esta doble exigencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, recoge el orden antiguo, tradicional y seguido ya por el Catecismo de San Pío V, dividiendo el contenido en 4 partes, que es lo que habíamos hablado en el inicio: el credo, la sagrada liturgia, con los sacramentos en primer plano, que es muy importante, la obra del cristiano, expuesto a partir de los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y finalmente la oración cristiana, que el centro de la oración cristiana es el Padre Nuestro. Pero al mismo tiempo el contenido está expresado con frecuencia de una forma nueva, con el fin de responder a los interrogantes de la época. Las 4 partes que se articulan entre sí, o sea, son una importante entre la otra. El misterio cristiano es el objeto de la fe, que es la primera parte. El credo, en lo que nosotros creemos, que es lo que vamos a estudiar en la primera parte. El credo es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas, que es la segunda parte en la que vamos a estudiar. Está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar, que sería la tercera parte que estamos hablando ahora, que son los sacramentos. Ahorita estamos hablando de los sacramentos, sería el obrar cristiano, o sea, los mandamientos. Y es el fundamento de nuestra oración, cuya expresión privilegiada es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra petición, de nuestra alabanza y de nuestra intercesión. No sabíamos, pero el Padre Nuestro tiene esas 3 expresiones y se las voy a repetir: de petición, de alabanza y de intercesión. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a seguir lo siguiente. La liturgia es sí, por sí misma, una oración. La liturgia, la Eucaristía, los actos litúrgicos son en sí ya una oración. La confesión de la fe tiene su justo lugar en la celebración del culto de la Eucaristía. La gracia, fruto de los sacramentos, en la condición insustituible del obrar cristiano. Los sacramentos hacen parte del obrar cristiano, de lo que nosotros somos. Por tus obras te reconocerán. Listo. Igual que la participación en la liturgia de la Iglesia, que se refiere a la fe. Y acá hay una cosa bien importante: si la fe no se concreta en obras, permanece muerta y no se puede dar frutos en una vida eterna. Y el catecismo se sustenta en esta cita bíblica: Santiago 2, o sea, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Vamos a ver qué dice.
De nuevo venimos a ver qué dice la Biblia en Santiago 2, o sea, capítulo 2, versículo del 14 hasta el 23, a ver qué nos dice de la importancia de la fe y que la fe es importante con las obras. Dice, la fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré las obras en mi fe. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo. Pero también los demonios lo creen y tiemblan. Te enterarás de una vez, insensato, de que la fe sin obras es estéril. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Así alcanzó pleno cumplimiento la Escritura cuando dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo la persona es justificada por las obras y no por la fe solamente. ¿No ocurrió lo mismo con Rahab, la prostituta, que quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. El Catecismo de la Iglesia Católica empieza su introducción con algo muy importante en la fe. La fe sin obras no salva. Para nosotros los católicos, la fe tiene que estar acompañada de las obras. Y ya sabemos que nos podemos sustentar en Santiago 2, del 14 al 26. Ahora dice lo siguiente el Catecismo, dentro de la introducción. En la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica se puede percibir la admirable unidad del misterio de Dios, de su designio de la salvación, así como el lugar central de Jesucristo, su único Hijo, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la Santísima Virgen por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador. Muerto y resucitado, está siempre sentado en su iglesia, particularmente en los sacramentos. Es la fuente de la fe, el modelo del obrar cristiano y el maestro de nuestra oración. Es muy importante este pedacito del texto, que nos permite empezar a darle un contexto a lo que significa nuestra fe y en lo que creemos. Mencionan la Virgen María, al Espíritu Santo, a Jesús como Padre de la Iglesia. Acuérdense que nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza de la Iglesia. Y nosotros lo seguimos como nuestro Maestro, nuestro guía, porque nosotros queremos llegar a ser como Él. Así comienza la introducción de el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo vamos a tener. Voy a decirle a Luis que nos haga un poquito un primer plano. Sería muy bueno que ustedes lo puedan comprar para que lo puedan seguir conmigo.
Vamos a empezar a leer cada parte del catecismo y a hacer explícita cada parte, cada palabra, cada claridad, para que tengamos una mejor doctrina, una mejor formación, una mejor fortaleza, para que conozcamos quiénes somos y para dónde vamos y en qué creemos. Así nuestra fe sea más clara y más precisa. Tengamos en cuenta que la fe sin obras no tiene sentido. Saberme el catecismo, pero ser una mala persona o no actuar en las obras de misericordia, en las obras de caridad, no nos sirve para nada. Que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo episodio.